Hola, bienvenidos a este nuevo video para ver el tema número 6 de nuestro curso. Vamos avanzando. Felicidades, chicos, por seguir avanzando, por perseverar. Este es un ministerio muy hermoso, pero sí requiere mucha formación técnica, espiritual, de conocimientos, de historia. Y hoy vamos a ver por qué es importante conocer al ser humano en todos sus aspectos y cómo es que Dios se revela ahí, en la vida del ser humano. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar lo que el día de hoy nos quieras compartir. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y bueno, video 6, la vía antropológica, Dios se revela en la vida del ser humano. El objetivo es que ustedes y yo, como participantes de este curso, futuros predicadores, predicadores en formación, podamos descubrir que Dios sigue hablando a través de la historia, la cultura, la alegría, los sufrimientos y las experiencias humanas, para anunciar un evangelio que ilumina la vida concreta de las personas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué importante que partamos desde aquí. Porque el cristianismo no anuncia un Dios lejano. Voy a prender el 20 y a ver si no se escucha mucho ruido. Tengo mucho calor. El cristianismo no anuncia un Dios lejano. Anuncia un Dios que entró en nuestra historia. Jesús no vino a salvarnos o no nos salvó desde allá, desde lejos, ¿verdad? Él vino, vivió nuestras alegrías, lloró nuestras pérdidas, compartió mesa con pecadores, caminó por nuestros caminos. Dios quiso entrar en la historia humana. Entonces, es en la historia humana este lugar que puede convertirse en el lugar donde descubrimos su presencia. La persona humana es este lugar privilegiado del encuentro con Dios. Quien aprende a escuchar el corazón del hombre descubre el lugar donde Dios ya está actuando. Y si nos ponemos a estudiar un poquito esta filosofía personalista, leemos a Karol Wojtyla, conocido como San Juan Pablo II. Él entiende que la persona no es un objeto. Las personas somos un ser abierto a la verdad, al bien y a la trascendencia. Y todo ser humano llevamos inscrito esta profunda búsqueda del sentido. Nos hacemos preguntas de repente muy profundas que nos hemos hecho toda la historia de la humanidad. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? O sea, ninguna otra criatura se hace esta pregunta. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Ninguna. Existen y ya. Nosotros sí. Por eso las experiencias humanas como el amor, el dolor, la amistad, el perdón, la esperanza, el fracaso, nos llevan a hacernos preguntas que solamente Dios puede responder plenamente. Tú y yo como predicadores tenemos que aprender a escuchar estas preguntas para entonces anunciar el Evangelio como una respuesta. Ojo, no se trata de que partamos, un predicador lo ideal no es que parta de la idealidad, de cómo debería ser. No se trata de juzgar y de criticar, perdón, y de señalar, sino de partir de una realidad, de la realidad del corazón humano, perdón, y desde ahí partir. Estas grandes preguntas que nos hacemos las personas en medio de realidades que vivimos es donde se puede anunciar el Evangelio. Es donde podemos encontrar que el Señor ya está obrando, porque está este cuestionamiento y esta búsqueda de la verdad, y la verdad es Dios. Jesús mismo utilizó esta vía para darnos un mensaje. Él se enfocaba, observaba mucho, conocía la realidad personal, política, social, cultural, la historia del pueblo. Y a partir de ahí daba su mensaje
pero, o sea, poniendo como ejemplo o utilizando esta fuente antropológica para revelarnos a Dios. Por ejemplo, todo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas tiene, son ejemplos de la vida cotidiana de las personas muy puntuales, muy reales, muy concretas, esa es la palabra, concretas, unas realidades concretas que las personas iban a poder entender y entendían mucho más de lo que a nosotros acá podemos entender en una primera lectura, porque también había mucho simbolismo, muchas realidades muy, muy concretas, muy particulares de ese tiempo, de esas personas, de ese lugar. Que obviamente quienes ya se ponen a estudiar Sagradas Escrituras y se ponen a profundizar, pueden observar todos estos elementos que acompañan la predicación de Jesús. Tenemos ahí la mujer que se pone a buscar la moneda que pierde. Tenemos ahí creo que también viene la oveja perdida. Son realidades muy concretas y está específicamente el capítulo 15, el capítulo 11, no, el capítulo 15 al verso 11. Perdónenme, la tos me distrajo un poquito. Y vamos a ver la historia de el hijo pródigo, así se conoce comúnmente, o el padre que tenía dos hijos, o el padre misericordioso. Y, y miren, en esta parábola que utilizó Jesús de la realidad tan concreta de ese tiempo, todo el simbolismo que había, eh, a mí me ha dejado o sea, unos cuestionamientos y un mensaje muy importante. A mí hay un personaje de ahí que me capta mucho la atención, que es el hijo mayor. Eh, Porque yo me he preguntado, ¿por qué? O sea, y lo hemos juzgado, ¿no? Como, qué sangrón, o sea, envidioso. No quería que su hermano volviera a su casa y le tenía envidia de que su papá lo amara y todo lo que podemos juzgar de él. Sin embargo, hay una realidad que ahí se asoma de un hijo que vivía como hijo sin sentirse hijo. Que el ser hijo de ese padre era más bien una carga. Bueno, yo sí lo percibo, era como una carga. Tener que vivir como hijo de ese padre. Cumplir con todas las obligaciones, hacer las cosas correctamente, estar con él, con su padre todo el tiempo. Pero había esta distancia del corazón y de una relación personal y de amor con el padre, en donde él hacía todo lo que tenía que hacer, pero no tenía la confianza ni siquiera para decirle, oye, pa, quiero hacer una carnita asada con mis amigos. ¿Qué onda? ¿Me das un corderito? O sea, no tenía esta confianza con su papá. Y, y un corazón que alguien que no se siente hijo, aunque se comporte como hijo, tampoco se sabe hermano. Entonces él no tenía la capacidad de alegrarse por su hermano. Y gracias a lo que vivió su hermano, hay esta ruptura en el corazón como que lo rebasa y le permite ser honesto con su padre, incluso hacerle un berrinche y está bien, porque el Padre misericordioso le escucha y le dice, oye, si estás siempre conmigo, acércate, o sea, no nada más te portes como mi hijo, siéntete mi hijo, con el derecho que eso te da de pedirme un cordero para hacer una carne asada con tus amigos. Y entonces el papá ahí lo acerca tanto va a la realidad concreta del hijo mayor, a la herida del hijo mayor. No es un padre que juzga y que dice, no manches, no seas envidioso, egoísta, qué malo eres, este hermano. O sea, no era ese. La realidad es que había más allá en el corazón de este hijo, había algo más profundo, había algo que solamente el padre podía ver y el padre pudo sanar y el padre pudo hablar con él. Y le da tanta libertad que en esta parábola no dice si el hijo entra o no a la fiesta.
nos deja abierto para que podamos, en el momento que somos ese hijo, elegir si seguimos comportándonos como un trabajador o nos seguimos comportando como un hijo debería comportarse, pero sin sentirnos hijos y sin unirnos a nuestro Padre. Otro ejemplo, los apóstoles también predicaron y utilizaron la vía antropológica. Tenemos a Pablo en el Areópago y aquí está la cita bíblica para que la puedan meditar. Pero vamos a ver que Pablo llega ahí y no llega imponiéndose, no llega criticando, no llega destruyendo el altar de los dioses que ve ahí, sino que observa la realidad y ve este altar al Dios desconocido. Y en lugar de llegar a criticar, a juzgar y a cerrarse las puertas, porque si llegas así con alguien, te van a mandar a volar, o sea, te van a cerrar las puertas, no te van a escuchar. Entonces, hay una frase que dice, ¿cómo dice? La verdad ¿no qué? No peca, la verdad no peca, pero incomoda. Y también nos decía San Juan Pablo II, creo que nos decía que la verdad sin caridad, o sea, pierde todo su sentido, pues. Pierde su objetivo, no alcanza el objetivo que tiene el decir una verdad. Entonces llega Pablo y ve este altar y desde la realidad del pueblo al que iba a predicar, desde su realidad, desde su contexto sociopolítico, cultural, de fe, etcétera, les habla. Y le dice, yo vengo a hablarles de este Dios desconocido, yo lo conozco. Y empieza a hablar del único Dios verdadero. Y empieza a evangelizar. Podemos observar en nuestra realidad cotidiana, desde esta antropología, la división familiar. Vamos a observar esta división familiar. Y el predicador puede anunciar que Cristo sigue reconciliando corazones. Pero se observa, ¿no? Se observa primero la realidad familiar. Otra cosa que podemos observar y que podemos utilizar para recibir un mensaje y para compartirlo, las redes sociales, que ahora vivimos hiperconectados, pero a pesar de esto, muchas personas viven una profunda soledad. Podemos conocer gente de cualquier parte del mundo y seguir, gente que sigue sintiéndose, experimentándose sola, ¿no? O esa dependencia a likes, a la aprobación, a las vistas. Y desde ahí podemos partir para anunciar que solo Cristo llena el corazón humano. Otro ejemplo de un evento antropológico, cuando se da la llegada de Hernán Cortés en Veracruz, llegan y, o sea, se supone que él venía a buscar a otros cuates, creo, o venía a hacer una expedición y luego se regresaba a Cuba. Pero cuando llega con estas naves que él mismo patrocina, la tripulación se da cuenta que la intención de Cortés no es regresarse. Y les da miedo y se quieren volver, se quieren ir porque tienen que enfrentarse a una tierra que no conocen y aparte estarían como traicionando, ¿no? La misión que sí llevaban, entonces los iban a juzgar por traicioneros. Les dio miedo, se querían regresar y lo que hace Hernán Cortés no es quemar las naves, es destruirlas, hundirlas. Y con la misma madera que hunde, construye donde habitar y herramientas y todo lo que y cosas que necesitaban pues para poder instalarse. ¿Qué mensaje podríamos obtener ahí? Bueno, en un proceso de conversión, el Señor no te destruye, no va a borrar tu historia, no va a borrar tu vida, no va a borrar quién eres. Va a reconstruirte con tu historia, con tu corazón, con tus heridas, con tus pensamientos, con todo lo que ya eres,
te va a tomar y te va a reconstruir. Puedes pasar situaciones muy complicadas y vas a ver cómo desde ahí el Señor la va a transformar en los momentos de mayor aprendizaje de tu vida, para que no vuelvas atrás. O sea, en un proceso de conversión hay que destruir esas naves y permitir esas naves en las que nos podríamos regresar a nuestras antiguas costumbres, dependencias, etcétera, y con estas naves que se hunden, construir lo que nos va a anclar en la nueva tierra o en nuestra nueva vida. Un mensaje antropológico. La caída del muro de Berlín, otro evento antropológico. Y ahí va a haber, o sea, vamos a ver, familias que de repente fueron divididas, literal de la noche a la mañana, gente que ya no volvió a ver a su familia, eh, que se quedaron, unos que estaban de un lado, tenían su trabajo, del otro ya no pudieron ir, y empezaron a esta división, a esta soledad, había un lado del muro de Berlín que quería salir de ahí, que quería la libertad, pero estaba atrapado, etcétera. Todo lo que sucedió en el contexto sociopolítico, ¿para qué? Para que pudieran la gente derribar ese muro y salir, que tuvieran como esta oportunidad, ¿no? Creo que fue un momento donde los soldados que mataban a la gente que quería brincarse ese muro tuvieron que bajar las armas y se fueron y tumbaron el muro y fue una gran fiesta. ¿Qué mensaje podríamos compartir? Pues Dios es nuestra esperanza. En Efesios nos dice, de dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba. A lo mejor puede ser aterrizarlo cuando estamos todavía en un proceso de conversión, que le decimos al Señor, en esta área de mi vida sí, y en esta área de mi vida todavía no entras, porque aquí, no sé, todavía no quiero soltar. Y a lo mejor uno mismo son estos dos pueblos, ¿no? Una vida libre, o una parte de nuestra vida, áreas de nuestra vida que ya le hemos entregado al Señor y que empezamos a vivir con libertad, pero esas partes o zonas que atesoramos, en donde no queremos que entre porque ya sabemos que implican cambios, implican mejoras, y entonces Él es el que puede derribar el muro que separa a estos dos pueblos para que todos vivamos en libertad. Todo nuestro ser, todo completo, vivamos en libertad. Puede ser también aplicado a las familias, puede ser, o sea, aplicado a muchas, como respuesta a muchas preguntas de la realidad concreta del ser humano. La reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. También, ¿cuántas historias podríamos conocer de este evento, este hecho antropológico? De cómo se levantó todo un país, historias de gente que se sacudió la tierra y se puso a levantarse. ¿Qué mensaje? Dios siempre puede sacar vida de las ruinas. Voy a realizar algo nuevo, ya estoy rotando en el libro de Isaías. Algo que lamentablemente sucedió en estos días y que ya en México lo hemos vivido también, este doble terremoto en Venezuela. Y es un pueblo que está siendo muy sacudido. Pero yo sé que muy pronto vamos a ver un pueblo reconstruido, fuerte. Porque algo que está sucediendo es que se le está dando la gloria a Dios. Y este pueblo lo van a ver, lo vamos a ver reconstruido y fortalecido. ¿Qué experiencias antropológicas personales puedo compartir? Bueno, un mensaje que ha sido muy importante en mi vida tiene que ver con la feminidad. Vivimos en un contexto social en donde pues ya se pintan los aspectos de la feminidad como algo que nos hace débiles a las mujeres. Uno de esos aspectos es el servicio, es el acoger, es el nutrir, alimentar, etcétera, ¿no? Entonces yo en un momento sí estaba como muy peleada con esto porque
Sentía que era hasta humillante, ¿no? Asumir alguna actividad que tuviera que ver con el servicio, con la nutrición, con el cuidado, porque a las mujeres nos dejaban esa parte que ni siquiera era bien remunerada, etcétera, 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 y todo lo que ya más de alguno hemos escuchado por ahí. Entonces empieza un proceso donde el Señor me invita a reconciliarme con mi feminidad. Y bueno, aquí puse una niña, pero en realidad mi hijo es niño. Esa imagen me gustó y bueno, pero en lo personal mi hijo es varoncito. Y justamente en mi realidad concreta como mamá, he podido ver, por ejemplo, a mi hijo le hago un sándwich cuando estaba más chiquitito. Le hacía un sándwich y él me dice, gracias mamá, eres la mejor chef del mundo. Y una vez le pregunté, dijo, ¿tú sabes que te amo? Sí, ¿cómo sabes? Porque me haces de comer. Y a mí no me gusta cocinar, no es mi pasión. Si pudiera tener alguien que cocinara por mí, estaría mejor. Pero en esta realidad concreta, antropológica, de mi relación con mi hijo, de su corazón, de cómo él percibía, me di cuenta que él se sentía amado cuando yo le cocinaba y le daba de comer. Y ahí descubrí que estos actos de servicio que puedo tener con mi hijo es la manera en que Dios ama a mi hijo a través de mí. Otra evento o otra situación antropológica que tiene que ver con el corazón del ser humano ha sido igual, o sea, en el sentido de reconciliarme con mi feminidad a través de mi trabajo como docente, en donde me puedo dar cuenta que mis alumnos llegan con realidades distintas, unas bien complicadas, unas más facilitas de enfrentar, pero yo puedo en mi salón de clases generar un espacio agradable, seguro, hasta divertido, porque a mí me toca atender a los más chiquitos de la prepa, entonces todavía son medio niños, y también los puedo escuchar, y que puedo hacerles ver que son mucho más capaces de lo que han creído toda su vida. Y me ha pasado en alumnitos que me dicen, maestra, no manche, yo pensé que estaba bien tonto desde que estoy en la primaria, me dije, o sea, me sentí tonto, siempre he sido el burro del salón, pero ahora resulta que soy buena en química y que le entiendo la matemática. Y esas expresiones de mis alumnos es como decir, wow, desde mi feminidad, desde mi servicio, desde acoger, desde nutrir, desde acompañar, puedo impactar la vida de una persona de esta manera. Entonces, así ha sido como el Señor me ha revelado y me ha ayudado a reconciliarme con mi feminidad a través de mi realidad antropológica cotidiana. Un compromiso para esta semana, chicos. Vamos a escuchar a una persona sin interrumpirla. No, no hay que arrebatarnos a dar un consejo, ¿sí? Si alguien te cuenta, oye, me pasó algo, siento esto, no, no hay que apresurarnos esta semana, hay que practicar escuchar la necesidad, preguntarte a ti mismo, ¿qué necesidad profunda hay detrás de sus palabras? Hasta de actitudes. O sea, te vas a encontrar en el tráfico al típico señor neurótico que, bueno, a mí cada rato me pitan. Yo no sé si manejo muy mal o la gente anda muy estresada, pero hasta en eso, pues, ¿qué realidad puede estar viviendo esta persona que trae tanta prisa? Que si se me apaga el carro se desespera tanto. Hay que escuchar, hay que observar la realidad antropológica. Miren, observar es bien hermoso. Observas cómo se relacionan dos personas, cómo se escuchan, cómo se soportan. De verdad, si te pones a observar a las personas, vas a recuperar tu fe en la humanidad. Puedes observar cosas muy feas también, pero también vas a descubrir cosas bien, bien hermosas, pues. Y después de que observes y que preguntes
¿Qué necesidad profunda hay detrás de sus palabras, de su actitud? ¿Qué mensaje del Evangelio respondería a esa necesidad? Lo anotas en tu super libreta. Vamos a terminar con una oración. Señor, enséñame a mirar a las personas como tú las miras. Que nunca prepare una predicación lejos de la realidad de quienes me escuchan. Hazme sensible a sus alegrías, a sus heridas, a sus preguntas. Que descubra tu presencia en la historia de cada persona y anuncie un evangelio que consuele, transforme y de esperanza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos con la frase: el predicador no anuncia un evangelio para personas imaginarias. Anuncia a Cristo para hombres y mujeres concretos. Esta palabra que no se nos olvide, lo concreto. Realidades concretas de hombres y mujeres concretos. Por eso primero escucha su historia, sus heridas, sus esperanzas, conoce su realidad y después ilumina esta realidad con la palabra de Dios. Gracias por seguir hasta aquí. Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase.